Lectura comentada por Carlos Arangua. El poder está en ti, de Henry Thomas Hamlin. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor, en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 1. Vida y poder infinitos. Iniciemos la lectura. El hombre posee, aunque en general no lo sabe, un ilimitado poder. Este poder, por ser del espíritu, es invencible. No es el poder de la vida cotidiana, de la voluntad finita o de la mente humana, sino que trasciende a estos, porque siendo espiritual es de un orden más elevado que el físico y hasta que el mental. Este poder está latente y oculto en el interior del hombre hasta que éste ha evolucionado lo suficiente como para que se le pueda confiar el ejercicio de tal poder. Comentemos este párrafo que está muy evidente y claro desde mi punto de vista. El poder infinito del que está hablando Hamlin en este espacio es algo que está más allá de nuestro propio entendimiento. Y para poder lograr utilizarlo, tenemos que tener una mente entrenada, tenemos que tener una conexión habitual y adecuada con lo que realmente somos. No con la fuerza física, no con la fuerza de voluntad, no con la fuerza de la mente humana, sino con el ámbito espiritual. Esto es muy claro. Continuemos con la lectura. El pensamiento es un poder espiritual de formidable potencia, pero tampoco es el poder al que nos referimos. Por medio del pensamiento, el hombre puede elevarse y ponerse en contacto con la central generadora del universo o desvincularse enteramente del influjo divino. Su pensamiento es su arma más poderosa, porque con él puede dirigirse al infinito o apartarse en conciencia, aunque no en realidad, de su fuente divina. Definitivamente que es con el pensamiento con el que vamos a trabajar. Vamos a estar utilizando estas formas del pensar para poder acercarnos a esta fuente divina, a esta fuente universal de energía y de poder que en su momento nos está planteando aquí el autor. Sigamos con la lectura. Por la chispa divina que mora en su interior, la cual es su yo real, el hombre está inseparablemente unido al infinito. La vida y el poder divinos serán suyos en cuanto se dé cuenta de que son suyos. Mientras que ignore su unidad con la fuente divina de toda vida, es incapaz de apropiarse del poder que realmente es suyo. Pero en cuanto penetra en este conocimiento interno, se encuentra en posesión del infinito poder e ilimitados recursos. Comencemos esto porque es importante. La chispa divina que ya mora en nuestro interior. Es muy importante lograr entender que en el ámbito espiritual estamos unidos todos. Todos somos uno solo. Con la fuente divina, con Dios, como le gustes llamar, estamos unidos y no podemos separarnos en el ámbito espiritual. Pero la mente sí nos engaña a entendernos separados. Y ese es el poder del que estamos hablando. Cuando nosotros nos entendemos unidos, es que vamos a poder adquirir ese poder del que está refiriéndose el autor. Sigamos con la lectura. Este poder entonces es de Dios. Sin embargo, también es del hombre, aunque a este no se le revela ni se le confía hasta que resulte apto para utilizarlo inteligentemente. Ojo, tenemos que ser aptos para utilizarlos inteligentemente. Si en su momento el poder no está al alcance de nosotros es porque todavía no somos aptos y tenemos que trabajar en ello. Seguimos. Solo cuando el hombre se da cuenta de su unidad con su fuente divina, se siente inflamado del poder divino. Muchos instructores e iniciados lamentan que ciertos secretos sean hoy difundidos con tanta profusión, secretos que en el pasado fueron rigurosamente guardados. Temen que gentes ignorantes y poco evolucionadas hagan uso destructivo del poder espiritual. Esto nos parece poco probable. Es cierto que hay hombres de personalidad vigorosa que con profunda fe en su poder de logro y éxito utilizan inconscientemente poderes cuyo origen desconocen. Y así son capaces de elevarse muy por encima de sus iguales. El empleo, sin embargo,
que pueden hacer del poder espiritual para bajos fines es limitado. Y no es que temer. Hay otros que hacen un mal uso de sus poderes. Se trata de los magos negros y si bien pueden hacer mal en cierta medida, quedan reducidos finalmente a la mendicidad y a la impotencia. También hay quienes invierten todo el tiempo de que disponen en busca de conocimientos sobre poderes ocultos. Leen todos libros sobre ocultismo que caen en sus manos, pero nunca encuentran lo que buscan. Hay poderes e influencias espirituales que velan los ojos de los buscadores hasta que están debidamente preparados para la revelación. Cuando el hombre, en su búsqueda de la verdad, renuncia a la pasión egoísta por las cosas indignas y cesa de oponer su propia voluntad a la más grande voluntad del todo, está preparado para la revelación de su unidad con el infinito. El implícito sometimiento a la voluntad del todo podrá parecer al no iluminado un acto de debilidad, cuando en realidad es la entrada a una vida de casi ilimitado poder. Un párrafo increíble, con muchísima información. Estamos hablando, a final de cuentas, de la unidad con la fuente divina. Estamos unidos a ellos. Se plantea que hay muchas personas que utilizan estos poderes a lo mejor con unos intereses que no son los de la unidad, los que se utilizan para la separación, y que incluso hay personas que inconscientemente utilizan estos poderes para hacer cosas negativas, hacer cosas malas. Pero que con el paso del tiempo eso termina perdiéndose, se termina olvidando, se termina quedando en la historia. Cuando nosotros reconocemos que la propia voluntad que yo tengo, ¿sí?, se entrega a esa voluntad de unicidad, a esa voluntad perfecta, ahí es cuando el poder será ilimitado. Ahí es cuando vamos a poder entender los alcances increíbles que podemos tener acceso con esta vida y poder infinitos. Continuemos con la lectura. El hombre no está separado de su divina fuente y nunca lo ha estado ni lo puede estar. Es en realidad uno con el infinito. La separación que siente y experimenta es solo mental y debida a su ceguera e incredulidad. El hombre nunca puede estar separado del espíritu, pues él mismo es espíritu. Es parte integrante de un todo completo. Vive, se mueve y tiene su ser en Dios, el espíritu universal y omnipotente. Y Dios, el espíritu, mora en él. La mayoría de la gente ignora esta relación íntima con lo divino porque la desconoce o porque se rehúsan a creerla. Están, en cierto sentido, separados de la vida eterna de Dios. Sin embargo, esta separación está totalmente en sus pensamientos y creencias y no en la realidad. El hombre no puede estar separado y nunca lo podrá estar. No obstante, mientras crea que está separado y solo, será y se sentirá débil y desvalido como si realmente lo estuviese. Comentario importante. En el espíritu no puede haber divisiones. En el espíritu no puede haber separaciones. En la vida espiritual, en la vida energética, es una sola entidad, la unicidad, llamado Dios. El espíritu siempre está unido y estamos todos unidos desde el espíritu. La única forma en que nos podemos entender separados es por medio de la mente y del cuerpo. El poder al que estamos hablando en este texto y que Hamblin se nos plantea es justamente esa conexión, ese poder ilimitado e infinito que nos da el espíritu. Pero para adquirir ese poder o para percibir ese poder es necesario estar en contacto con esa vida espiritual. Sigamos nuestra lectura. Tan pronto como el hombre se da cuenta de la verdad de su relación con lo infinito, pasa de la debilidad al poder, de la muerte a la vida. En un momento se siente en el desierto, alejado, débil, separado y solo. Instante después, es consciente de que es nada menos que un hijo de Dios, con todos los privilegios y poderes inherentes a tan exaltada relación. Se da cuenta además de que todo el poder del infinito está a su alcance, de que en realidad nunca puede fracasar, que va encaminado hacia la victoria. Comentemos esto porque es importante. A mí me llama mucho la atención cómo esta relación de padre e hijo es utilizada para relacionarnos con Dios. Porque, y he planteado esto en diferentes condiciones, de que el amor de un padre o de una madre a su hijo es incondicional. Y así es como esta entidad espiritual llamada Dios nos ama y nos expone todo lo que quieran.
Si alguna vez me preguntaron, ¿qué es lo que se merece tu hijo? Todo lo que quiera, todo lo que yo le puedo dar, todo lo que yo tengo es de él, para ellas, para mis hijas, para mis hijos, todo. No importa nada. Si ellos tienen errores, no importa nada. Y es justo la forma en la relación en que buscamos explicar aquí. ¿Sí? Al ser hijos de Dios y entendernos realmente como hijos de Dios, tenemos acceso a ese poder ilimitado que tiene Dios nuestro Padre. Sigamos con la lectura. Lo que antecede da idea de lo grande que es el poder del pensamiento del hombre. Si bien el pensamiento no es el poder del espíritu, es el poder por el cual el hombre se pone a sí mismo en contacto con el poder del infinito, se abre al influjo divino o se aparta y se separa de su fuente espiritual. De esta manera que, en cierto sentido, el hombre es lo que piensa que es, si piensa que está separado de Dios y se aparta de su poder, es como si verdaderamente tal fuera el caso. Y es tan impotente y desgraciado como si en realidad viviera separado de Dios. Por otra parte, si piensa y cree que es uno con el infinito, allá que es gloriosamente verdad y que realmente es un hijo de Dios, si cree y piensa que es meramente un ser material, entonces vive la limitada vida de un ser material y nunca podrá elevarse sobre ella. Pero si por el contrario piensa y cree que es un ser espiritual, encuentra que posee todos los poderes de un ser espiritual. Comentario importante. Tu mente va a determinar lo que piensas que eres. Si tú eliges pensar lo que piensas que eres de la forma limitada en que puedes pensar, si tú eliges pensar en esta forma limitada del cuerpo, si tú crees que eres el cuerpo, si tú crees que eres esa parte consciente de tu mente, las limitaciones son obvias. A lo mejor serás bueno o buena en ciertas condiciones, en ciertas cosas para lo que has aprendido. Pero si reconoces que eres un espíritu e invalidas esa mente y ese cuerpo como la existencia, simplemente son un instrumento de observación. Lo que somos realmente en la vida espiritual es eterno y perfecto. Y eso es lo que nos enseña este párrafo. Continuemos con la lectura. Insistimos, si cree que su trabajo es difícil y que no puede hacer frente a su tarea, se encontrará con que realmente su labor es difícil y está más allá de sus posibilidades. Si por el contrario cree que su trabajo es fácil o que de una forma u otra está dentro de su capacidad, se encuentra con que es así y puede realizar su labor sin inconvenientes. Comentario importante. Un ejemplo muy específico. Si tú piensas que las cosas van a estar difíciles, vas a estar en nerviosismo, en tensión, en fuerza. Si tú piensas que las cosas van a ser sencillas, confías plenamente y disfrutas las cosas de una manera sencilla. Continuemos la lectura. El poder que mora en nosotros es infinito, pues con fe en él, el hombre se acopla con el poder espiritual del universo. La chispa divina de su interior lo pone en contacto con la llama sagrada, haciéndolo así potencialmente un Dios en formación. ¡Ay, cómo me encantó este comentario! La chispa divina de su interior te pone en contacto con la llama sagrada. Nosotros tenemos una pequeña chispita. Podemos tener acceso a esa chispa a través de lo que pensamos y lo que elegimos pensar. Pero si yo pienso que esa chispa se puede apagar, entonces el mundo se pone complejo. Si yo pienso que esa chispa lo que hace es conectarme con la llamada llama sagrada, nos va a conectar con el poder infinito de Dios. Último párrafo de este capítulo. Un cambio se ha de efectuar pues en el interior del hombre antes de que pueda entrar en posesión de su divina herencia. Debe aprender a pensar según el espíritu, es decir, como un ser espiritual, en lugar de ser de carne, como ser material. Como el hijo pródigo debe entrar en sí mismo, dejar en el lejano país las bellotas a los cerdos y volver a la casa de su padre, donde hay pan de vida de sobra para todos. Este párrafo con el que cierra este primer capítulo Hamblin creo que es maravilloso, y el que ponga incluso la parábola del hijo pródigo para mí es algo increíblemente bonito. Que dicho está de paso, la parábola del hijo pródigo para mí es un ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestra existencia. Pareciera que tenemos que caer a lo más bajo, caer en los más conflictos y demás para empezar a tener fe, para empezar a querer cambiar, para empezar a buscar cosas nuevas. A final de cuentas, tenemos que entrar nosotros mismos, tenemos que conectarnos con nosotros mismos para estando ahí, renunciar a las pequeñeces de la mente humana y del cuerpo. Renunciar a esas cosas que no nos son ni necesariamente buenas en todos los sentidos.
¿sí? El cuerpo lo único que nos invita es a pensar en necesidades. El espíritu, en circunstancias diferentes, nos invita a conectarnos con la eternidad. Así que, pues bueno, ahí está el capítulo 1, vida y poder infinitos. Nos vemos en el siguiente capítulo.